Buenas noches, a tiempo de saludar a la dirigencia de los diferentes sectores de nuestro municipio, de otros municipios. Acá estamos con muy buenos visitantes de Tarija, de Santa Cruz, a quienes agradecemos su presencia. Todo el día hemos estado hablando de la parte financiera y ahí nos hemos dado cuenta cuán compleja está nuestra situación. Nos hablaba de la desaceleración de la economía, estamos hablando de déficits, bueno, estamos hablando fundamentalmente de temas que hacen a una situación cada día más precaria en términos financieros. Yo les voy a hablar de otra cosa, relacionadísima, pero de otra cosa. ¿Para qué necesitamos plata? ¿No es cierto? O sea, ¿para qué necesitamos plata? Y creo que aquí tenemos que empezar hablando de que lo que estamos pretendiendo está absolutamente dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado. No estamos pidiendo nada que no sea cumplir con la Constitución Política del Estado. ¿Y la Constitución Política del Estado qué dice? Para que todos los bolivianos y las bolivianas seamos iguales, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener acceso de manera igualitaria a los derechos fundamentales. La Constitución dice que todos los bolivianos y las bolivianas tenemos derecho a agua y alimentación, a seguridad alimentaria, a educación, a salud, a vivienda y a servicios básicos. O sea, solamente podemos hablar de igualdad cuando todos tengamos acceso a esos derechos fundamentales. ¿Qué dice la Ley Marco de Autonomía? La Ley Marco de Autonomía, que está vigente hace 6 años, señala algunos principios que hacen a un nuevo Estado, a este nuevo Estado autonómico. Uno de los principios básicos es la equidad. ¿Y qué es la equidad? De la organización territorial del Estado. Está hablando que todos tenemos derecho en igualdad de oportunidades al acceso de servicios públicos para toda la población boliviana. Esa es la manera de expresar la equidad. Otro tema importante es el principio de la subsidiariedad. ¿Y qué dice este principio? Dice, el gobierno que haga una tarea tiene que ser aquel que esté más cercano a esa tarea. ¿Y quiénes somos los gobiernos que cubrimos la demanda ciudadana más rápido? Somos las municipalidades y somos las gobernaciones. ¿Ustedes se imaginan hacer el trámite ante el gobierno central para un catastro? Eso es imposible. Por lo tanto, por eso existimos los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, porque estamos más cerca del ciudadano y podemos más rápidamente dar respuesta a la demanda. Otro principio es la lealtad institucional. Esto habla la Ley Marco de Autonomía. ¿Y qué es la lealtad institucional? Es precisamente no invadir competencias. Yo tengo que ser leal con el gobierno central, no puedo contratar en este momento no puedo hacer nada para las Fuerzas Armadas. No lo puedo hacer, porque eso le corresponde al gobierno central. Pero lo propio el gobierno central no me puede invadir al gobierno municipal y al gobierno departamental en sus funciones, en sus atribuciones, lo cual no está sucediendo ahora. Aquí todo el mundo, y perdónenme la expresión, se mete en todo, y finalmente el ciudadano, que es el perjudicado, no recibe un buen servicio en nada. El otro día yo veía que el teleférico presta servicios en salud. ¿Qué puede hacer el teleférico prestando servicios de salud a la población? Ya es pues hasta ridículo. Pero eso es lo que está sucediendo. Y otro principio importante es la provisión de recursos económicos. Como nos han
manifestado hace un rato, se nos ha otorgado varias competencias, pero esas competencias no vienen acompañadas de recursos. Y precisamente uno de los principios autonómicos de la Ley Marco de Autonomía es que cualquier competencia y tarea que se nos asigne tiene que venir acompañada de recursos. ¿Cómo invierte el gobierno el dinero? Hace un momento hemos visto, no voy a abundar en este cuadro, pero sí les voy a decir que el 46.9 invierte en el ámbito productivo. Pero esa inversión en el ámbito productivo no ha sido para nosotros, no ha representado para nosotros más empleo, no ha representado para nosotros más ganancias, y más bien hemos visto empresas fallidas como la empresa de las Fuerzas Armadas, como Enatex, como San Buenaventura, etcétera, etcétera, etcétera. Invierte el 31.5% en obras de infraestructura, de caminos, y solamente invierte el 19.9% en lo que son todos los temas de educación, de salud, de cultura, de vivienda, solamente el 19.9%. Por lo tanto, nos está diciendo esta distribución a qué el gobierno prefiere invertir, si le interesa o no le interesa la gente. Hace un momento Abel nos hacía recuerdo y nos decía cómo el gobierno le mete la mano al bolsillo de los municipios y de las gobernaciones. ¿Cómo le ha metido la mano a nuestro bolsillo? ¿Qué es lo que ha hecho? Fuera de lo que dice la Constitución Política del Estado y fuera de lo que dice la Ley Marco de Autonomía, nos ha descontado de nuestros recursos de coparticipación tributaria 3% para deportes, nos ha obligado. Y pueden haber municipios que quieran invertir no solamente el 3%, sino el 10%, o que quieran invertir solamente el 2%, pero aquí el gobierno te obliga a todos los municipios, a los 339 municipios, como si los 339 fuéramos iguales. Nos establece un 15.5% para prestaciones de servicios de salud integral, un aspecto que estaba a cargo del gobierno central. Nos descuenta el 0.25% para el organismo de participación y control social. En algunos municipios ese 0.25 puede ser suficiente, en otros puede ser insuficiente. Entonces no puede establecer un porcentaje porque los municipios no somos iguales. Y el 0.004 para el sistema asociativo municipal, que lo manejan ellos. De los recursos del IDH, peor todavía. Y peor todavía, ¿por qué? Porque como decía Abel, esos recursos de IDH están muy relacionados a los volúmenes y a los precios de los hidrocarburos. Por lo tanto, si todavía los municipios y las gobernaciones estamos sujetas a esas variaciones internacionales, sobre ese riesgo que tenemos, el gobierno establece a los municipios quitarnos el 30% para la renta dignidad. O sea que los que cobran la renta dignidad no es que les pague el gobierno central. La plata viene de los municipios y de las gobernaciones. Antes ese dinero, las gobernaciones y los municipios invertíamos en obras para los ciudadanos. Ahora tenemos que dar para la renta dignidad. Y los paseños, por lo menos, no sabemos si lo que damos es solamente para los adultos mayores de nuestro municipio o es para otros municipios, si lo que recaudan sobra o falta, porque nunca nos han rendido cuentas. Es nuestra plata, pero nunca nos han rendido cuentas. Últimamente han sacado un decreto donde se establece el 0.20% para el fomento a la educación cívica patriótica. Si alguien sabe qué es ese proyecto, programa de educación cívica patriótica, avísenme, porque hemos tratado de averiguar y nadie sabe en qué el gobierno gasta ese dinero.
Y finalmente, también, por otro decreto, se ha establecido el 10% de los municipios para seguridad ciudadana. Nosotros con todo gusto hemos gastado, y ustedes acá están dirigentes de diferentes barrios que saben que estamos gastando porque sabemos que va a ser para la ciudadanía, pero ¿a quién le correspondía gastar para la policía? Al gobierno central. Nosotros como gobierno municipal estamos invirtiendo en el comando departamental de la policía en la calle Colombia. Hemos hecho varios módulos y hemos hecho varias EPIs. Hemos comprado vehículos para la policía. Hemos comprado handys para la policía. Bueno, hemos comprado motos para la policía, ambulancias para la policía. Ahora, todo lo que hemos invertido en 4 años que tiene esta disposición, ya les hemos equipado suficiente. Ahora ya no quisiéramos seguir gastando ese 10%, siguiendo tener que darle a la policía, ya quisiéramos usar en cosas que la ciudadanía nos pida. Sin embargo, porque el decreto supremo dice, tenemos que seguir gastando. Y es pues de lo más injusto, porque en este momento nuestras EPIs, nuestros módulos policiales no tienen policías, están en muchos casos como depósitos. Entonces estamos engañándonos todos. Peor todavía, cuando la policía tiene que cobrar multas al tránsito, ¿a qué bolsillo van esas multas? Al bolsillo de los policías. Sin embargo, es el municipio de La Paz, los municipios de Bolivia, los que invierten en la señalización, en el asfaltado de vías, invierten absolutamente todo. Pero cuando se trata de cobrar multas por tránsito y tráfico, se va directamente a bolsillos de la policía y nadie sabe en qué gasta. Hablábamos hace un momento del régimen competencial. Y en este régimen competencial municipal y departamental, vemos nosotros que tenemos ambos gobiernos, municipal y departamental, 81 competencias autónomas. A pesar de tener 81 competencias, solamente tenemos el 14% del presupuesto. Entonces, ¿cómo creen que vamos a poder cumplir con las competencias si el presupuesto apenas es de 14%? Cuando Amanda decía, nosotros como Control Social hemos hecho una propuesta de pacto fiscal, cuando leí esa propuesta, ustedes los que participaron le dieron un puntaje aproximadamente de 50% a temas de salud, educación, seguridad ciudadana y servicios básicos, porque eso es lo que la gente más necesita. Y por eso mismo quiero en esta oportunidad ver algo de lo que es el derecho fundamental, que es la salud, porque creemos que cuando uno hace toda esta reingeniería financiera para ver cómo puede obtener el gobierno, las gobernaciones y las municipalidades dinero, que eso es lo que nos falta, inmediatamente viene, ¿para qué quieren? No queremos para aumentar sueldos, no queremos para aumentar personal, no queremos para nada de eso, queremos para estos temas que son los derechos fundamentales de un ciudadano. Y uno de los temas es el derecho fundamental de la salud. Todos ustedes saben que los gobiernos municipales tenemos varias funciones, varias competencias en el ámbito de la salud. Los más importantes, indudablemente, es los establecimientos de primer y segundo nivel, tanto la construcción como el mantener. Y creo que el gobierno municipal de La Paz está precisamente haciendo los hospitales de segundo nivel en cada uno de los macrodistritos, en cumplimiento estricto a lo que dice la Constitución Política del Estado. Sin embargo, si miramos con detalle estas competencias, vemos que muchos hacen
las mismas cosas. Un pequeño ejemplo. Dice, ejecutar acciones de vigilancia y control sanitario. El gobierno central también lo hace a través de varias de sus instituciones. Tiene el ministerio, el viceministerio de control donde está Guillermo Mendoza, el que controla al consumidor, y están otro tipo de instituciones, y al final ninguno garantiza al ciudadano que se haga una efectiva vigilancia y control sanitario. Los propietarios de tiendas, de restaurantes, están cansados de recibir visitas de diferentes instancias de los gobiernos que les observan todo y terminan no haciendo nada, pero sacando plata. Por lo tanto, es importante lo que nos decía hace un momento. A ver, es necesario hacer rayar la cancha, rayar bien la cancha, y que el ciudadano sepa qué cosa le corresponde al ámbito nacional, qué le corresponde al departamental y qué le corresponde al municipal. Porque cuando nadie sabe nada, no hay responsabilidades. Nadie asume la responsabilidad y nadie asume tampoco la propia competencia. Vamos a ver algunos indicadores de lo que es la salud. El informe de Naciones Unidas dice que hemos mejorado, que nuestra esperanza de vida es de 67 años, que nuestra mortalidad infantil es de 49 por 1000 nacidos vivos, que la mortalidad materna también no tiene los índices que tenía antes, y que ahora 190 mujeres mueren por cada 100.000 nacidos vivos, que los partos atendidos en los centros de salud son 71%, y que la cobertura de la tercera dosis de la pentavalente para los niños es de 80%. Estos índices indudablemente no parecen extremadamente malos, porque hemos mejorado en relación a los que había hace unos 10 años. Sin embargo, estos índices están ocultando las diferencias que existen en el territorio. Les podemos garantizar que cuando hablamos de la cobertura de partos atendidos en los centros de salud del 71%, probablemente en La Paz ese 71% sea mayor, pero en el área rural seguramente ese 71% es menos del 50%. Por lo tanto, estas cifras, a veces que son promedios nacionales, ocultan grandes diferencias, inmensas diferencias, que de acuerdo al territorio. Si vemos las infraestructuras de salud, podemos ver que a nivel nacional hay 3.365 infraestructuras de salud. Pero ustedes verán que casi la mayoría, 80%, son apenas de primer nivel. Y ustedes saben que el primer nivel solamente se da en casos de temas muy simples y muy sencillos en términos de salud. Y si ustedes se fijan lo que es segundo y tercer nivel, no tenemos muchos establecimientos de segundo y tercer nivel. Es más, en algunos casos, como en Pando, no tienen un solo establecimiento de tercer nivel. Y ustedes también saben que en el caso de La Paz, que tiene 15 de tercer nivel, seguramente la mayoría están situados en el municipio de La Paz y en el municipio de Alto. Si yo vivo o soy de Apolo, bueno, no tengo alternativa, simplemente me tengo que encomendar a Dios, nada más. Entonces, están viendo que acá, en este cuadro de infraestructura, podemos ver las grandes inequidades que existen entre los departamentos. Y si aquí vemos población, nosotros somos el departamento más poblado. Sin embargo, siendo el departamento más poblado, no tenemos la cantidad de establecimientos de segundo y tercer nivel que requeriríamos. Si pasamos a otro, este es todavía más
más ilustrativo. El parámetro de la OMS dice que un territorio, una ciudad, un municipio, debería tener de 250 a 400 camas por persona, por cama, personas por cama. En este caso, La Paz está dentro del rango. Pero si nosotros nos digamos el alto, imagínense, tiene 2.145 personas por cama. Y en Viacha, 14.100 personas. En Santa Cruz, 877. En La Guardia, 2.399. En Cochabamba, 314, que estaría dentro del rango. Y Quillacollo, 2.474. Pero ¿qué pasa si miramos con más profundidad La Paz y Cochabamba, que están dentro del rango? La Paz y Cochabamba, que podrían atender a su población adecuadamente, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen que atender a toda la región metropolitana. Porque tienen que atender a los paceños, a los salteños, a los viacheños, a los lajeños, a los de Achocalla, porque ellos no tienen nada. Por lo tanto, La Paz colapsa. Estas son las grandes diferencias, y para eso es que necesitamos los municipios y las gobernaciones tener más recursos, porque queremos cumplir con la Constitución Política del Estado y queremos brindar a los ciudadanos paceños, cochabambinos, etcétera, etcétera, queremos garantizarles el cumplimiento de que van a tener acceso a los derechos fundamentales. Porque si tienen ese derecho, ya van a poder encontrar trabajo, y así su vida se va a desarrollar de la manera como todos quisiéramos. ¿Qué pasa en recursos humanos en el tema de salud? El estándar internacional es que debería haber un médico para entre 1.250 a 3.000 personas. ¿Qué pasa en la región metropolitana de Santa Cruz? Hay un médico para 6.668 habitantes. Pero más dramática es la situación de La Paz, de la región metropolitana de La Paz, porque hay un médico para 9.735 habitantes. Este es un indicador muy grave, porque estamos hablando de las dos regiones metropolitanas más importantes de Bolivia. Ni siquiera esas regiones metropolitanas tienen los médicos que corresponden. Ni qué hablar de la satisfacción, de cómo la gente se siente con los servicios de salud que recibe. La Paz, apenas el 35% de las personas están satisfechas con el servicio de salud. En Cochabamba el 42%, en Santa Cruz el 51%. Los paceños, obviamente, somos los más insatisfechos, precisamente porque no hay médicos, porque los servicios están colapsando. El tiempo para conseguir una cita médica, la gente en La Paz, solamente el 20% está contenta, porque el 80% tiene que ir a las 5 de la mañana, tiene que esperar, incluso aquellos que tienen seguro social. Incluso los que tienen seguro social tienen que pasar por esta vía cruz. En Cochabamba el 31% y en Santa Cruz el 46%. Obviamente que nos está mostrando un gran desequilibrio. Esta mañana hablamos de los desequilibrios horizontales y verticales, de cómo se distribuyen los recursos. Ahora estamos hablando de los desequilibrios que tenemos en el acceso a los derechos fundamentales, y en este caso al de salud. En Santa Cruz y Guarnes está el 90% de los establecimientos de segundo y tercer nivel. Santa Cruz, que es un departamento tan grande, y si uno vive, qué sé yo, en Puerto Suárez, imagínense lo que es trasladarse de Puerto Suárez hasta Santa Cruz para tener una atención médica especializada si uno, por desgracia, tiene alguna enfermedad grave.
este caso, muy rápidamente, de lo que significa para el gobierno municipal la contratación de personal destinado a los hospitales de segundo nivel, Los Pinos y La Merced. ¿Y por qué voy a hablar de esto? ¿A quién le correspondía contratar personal para los hospitales de segundo nivel? Al gobierno central. No nos correspondía a nosotros. Nuestra competencia, de acuerdo a lo que dice la Ley Marco de Autonomía, es que hagamos los hospitales de segundo nivel, y bueno, hemos hecho. Y el día que hemos hecho, nosotros deberíamos exigir que el gobierno central cumpla con el tema de ítems, etcétera, etcétera. Pero si hubiera sido así, hasta ahora esos hospitales hubieran estado cerrados. Y por lo tanto, el gobierno municipal ha tenido que destinar 25 millones, aproximadamente 3.6 millones de dólares al año, para cumplir los sueldos del personal administrativo y del personal médico. Y ahora que vamos a abrir la portada y vamos a abrir otros hospitales, vamos a tener que usar. Y si usamos para eso, vamos a tener que quitar esa plata de las obras. Porque nos han explicado muy bien los expertos que los techos presupuestarios para el 2017 se han reducido de manera dramática. Por lo tanto, el pacto fiscal, ¿para qué es? Para cumplir con la gente. No solamente es para tener plata, sino es para cumplir con todos estos compromisos que tenemos con la gente. Si hablamos de seguridad ciudadana, podemos ver que a nivel nacional tenemos grandes déficits, por ejemplo, en términos de policías, si nos fijamos parámetros internacionales. ¿Qué dice el parámetro internacional? Que por cada 250 personas debería haber un policía. Con ese parámetro tenemos déficits a nivel de país, a nivel departamental y a nivel municipal. Y en los déficits, indudablemente, si queremos garantizar una seguridad ciudadana, alguien tiene que pagar. Y si se fijan en la parte de abajo, las cifras pues son importantísimas. ¿Ustedes creen que el gobierno municipal podría cubrir esos déficits? Claro que no podría. Por eso mismo hay que mirar cómo se usan los recursos en la policía, cómo se usan los recursos de las multas, de una serie de ingresos, precisamente para hacer una revisión y garantizar que la policía pueda contratar gente que garantice que los paseños tengamos seguridad. Y luego, además, no para terminar, sino para ya en la parte final, quiero pasar al tema de servicios básicos. El tema de servicios básicos también es otro tema importantísimo y es parte de los derechos fundamentales. En América Latina, el 84% de la gente en el ámbito urbano cuenta con instalaciones sanitarias. En Bolivia, el 70%. O sea, estamos retrasados en un 14%. De las 3 regiones metropolitanas, La Paz es la que tiene mayor número de viviendas sin servicio sanitario. Son 98.000, más de 98.000 viviendas que no tienen servicio sanitario. Las viviendas que tienen pozos ciegos, letrinas o cámaras sépticas en Santa Cruz, imagínense, son 82.000. Y aquí están esos datos para que vean cuán diferentes como departamentos somos. Y por eso mismo, por lo diferentes que somos, la inversión, como decía hace un rato Abel, no puede venir desde arriba. Desde arriba no nos tienen que decir, usted invierte en esto, usted hace esto, no. Cada uno, de acuerdo a estos nuestros déficits, de acuerdo a todo lo que nos está fallando, tenemos que invertir, y no nos pueden venir, no deberían obligarnos. Seguramente en lo que mejor estamos es en energía eléctrica.
que es casi universal y cubre el 95% de las viviendas, pero también este dato está ocultando lo que pasa en los lugares alejados. Si bien aquí puede haber una cobertura en La Paz de 100%, en una localidad, en Apolo, digamos, una de 5 viviendas tienen electricidad, y seguramente nuestra asambleísta Vilma y su compañero ahí nos van a decir, ellos han visto cómo todavía poblaciones paseñas no cuentan con estos servicios básicos. Un tema importante que es parte también de los servicios básicos es la recolección y tratamiento de residuos sólidos. Y ahí, nuevamente, tenemos bajísimas coberturas. Bolivia tiene apenas el 56% de la cobertura de las viviendas. En La Paz estamos en 96%, pero la gente, cuando le preguntan si está contenta o no, solamente el 49% dice que está contenta. A pesar de que tenemos servicio para el 95%, aún así la gente se queja. Y eso de que se queja, ¿con qué se cubre? Con plata. Porque tienes que contratar más gente, una mejor empresa, etcétera, etcétera. Y precisamente para eso es el pacto fiscal. Queremos tener mejor recolección de basura, requerimos plata. Y para tener más plata tenemos que decir al gobierno que no siga sacándonos la plata del bolsillo y que deje que los paseños, las paseñas, los cochabambinos, los paseños utilicen sus recursos como cada uno de los departamentos y municipios quiere. Es importante también hablar de algunas especificidades. En Alto y La Paz somos diferentes, estamos tan cerca pero somos diferentes. La Paz es sede de gobierno. No va a ser muy difícil que a La Paz le pidan que haga grandes industrias o que se desarrolle en el ámbito productivo. No, La Paz tiene vocación de servicios financieros, servicios universitarios, servicios médicos. Y por lo tanto, el alcalde cuando invierta tiene que pensar en cubrir ese tipo de vocación que tiene el municipio de La Paz. Pero si hablamos del Alto, el Alto tiene otra vocación. Tiene una vocación más de industria a pequeña escala. Y claro, las inversiones que se hagan serán para cubrir las demandas y los requerimientos de ese tipo de vocación. Vamos a concluir esta exposición, la última de la noche, cansadísimos ustedes, porque es importante decir para qué el pacto fiscal. Muchos ya lo han dicho. Creo que la mayor parte nos han explicado muy claramente para qué el pacto fiscal. Pero, de todas maneras, nosotros vamos a insistir en que este pacto fiscal es para nivelarnos, para que todos los bolivianos seamos iguales, para que todos los bolivianos tengamos derecho a los mismos servicios, a la misma dotación de agua. Queremos nivelar a todos, no queremos que haya de primera y de segunda. Queremos aminorar las inequidades y las desigualdades que ahora existen entre el ámbito urbano, en el ámbito rural, porque claro, si los ciudadanos paseños tienen todo, todos quieren venir a La Paz, pero si tuvieran en el lugar donde viven, en el lugar que han nacido, todos los servicios, seguramente ellos se quedarían en sus lugares. Queremos también, con el pacto fiscal, desarrollar potencialidades en el ámbito productivo. Porque yo creo que el dinero se tiene que invertir para luego cosechar. No es posible gastar. Yo gasto en una cancha porque me encanta el deporte. Adoro el deporte y por eso es que voy a llenar las canchas en Bolivia, aunque nadie las use, porque a mí me encanta. No, la verdadera participación debería ser de la gente, que ellos prioricen qué es lo que necesitan. Es clarificar las competencias. Eso ya hemos hablado todo el día.
Y hemos también establecido la necesidad que hay de clarificar competencias de estos 3 niveles de gobierno. También hemos dicho que lo que queremos es un diálogo, no es un pliego petitorio, como ha dicho el alcalde de Sevilla. No queremos ir y decir, este es mi pliego petitorio y si es que no me cumplen, yo me mato. No, lo que queremos es dialogar, ponernos de acuerdo. ¿Qué cosa es posible, qué no es posible? Yo te respeto, tú me respetas. ¿Cuánta plata tenemos? Como dice, a ver, miraremos toda la torta y miraremos dónde se debe invertir mejor para beneficio de la gente. Es importante que haya un acuerdo nacional. En esto no podemos decir, estos son azules, estos son verdes, estos son rojos. No, tiene que haber un acuerdo nacional para todos. Es como que estamos postergando la refundación de este Estado plurinacional. Porque por un lado tenemos una constitución política del Estado, una ley marco de autonomía, y todas las otras leyes son leyes de hace 20, 30 años, el código tributario, la distribución de recursos, todo eso es de hace 20 o 30 años. Entonces tenemos un pie a un lado y otro pie al otro lado y no podemos caminar bien. Es por eso que necesitamos un acuerdo nacional. Necesitamos un poco como que superar estas contradicciones que existen en este marco normativo. Si hablamos muy concretamente, nos recordaba, a ver, lo de la deuda. ¿Por qué el gobierno no permite que un municipio o una gobernación que ha cumplido con todos los requisitos acceda a la deuda externa? ¿Por qué no permite? ¿Por qué no permite que uno pueda ir y conseguir una donación? Imagínense, hasta una donación. Un municipio de Alemania me quiere donar algo y para que me done tengo que hacer un trámite tan largo que, claro, el que me quiere donar se aburre, pues si no me dona nada. Entonces yo creo que tenemos que armar una nueva estructura de normas que desburocratice y que permita un avance más rápido. Y obviamente también es importante equilibrar estas cargas que actualmente tienen algunos municipios capitales de departamento. En este momento el municipio de La Paz, el municipio de Santa Cruz, muchos municipios de capitales de departamento tienen que asumir una carga de municipios que no pueden cubrir las demandas a los ciudadanos. Ese es el tema de salud. Como yo no tengo un hospital en Viacha, me voy a La Paz. Entonces yo creo que este pacto fiscal también tiene que equilibrar estas cargas que actualmente tenemos. Ahora sí, para terminar, déjenme también, pues soy Chuck. Bueno, aquí están las bases para un pacto fiscal. Y las bases para un pacto fiscal es el respeto a la asignación y cumplimiento de competencias, que ya hemos hablado sobremanera. Es el análisis de la capacidad financiera real de cada gobierno para cumplir sus competencias. Si yo no tengo capacidad para cumplir mis competencias, deberían sacar esa competencia porque no voy a cumplir, en vano es que esté en el papel. Es la elaboración de un nuevo marco normativo. Es también el análisis de compensaciones en términos de financieros. Si yo soy sede de gobierno, tengo miles de inmuebles del sector público que no pagan impuestos. Por lo menos que pinten su fachada, ¿no es cierto? Si el sector público central no paga impuestos y tiene miles de inmuebles, por lo menos pues que los mantenga bien pintados y bien limpios. Pero tenemos que llegar a algún acuerdo. Debe respetar, el gobierno central, el nivel central debe respetar a las autonomías y no decidir unilateralmente políticas económicas y financieras. Eso yo creo que es básico, porque definitivamente si el gobierno central mañana va a sacar un decreto, como decía, a ver, para que los gobiernos municipales o las gobernaciones paguen la alimentación de los perros callejeros, bueno, no, pues no puede, eso ya no puede continuar. Y para entrar al pacto fiscal, un acuerdo previo debería ser ese, que el gobierno definitivamente ya no
se involucre o ya no se meta, discúlpenme la palabra, en lo que viene a ser las decisiones autónomas de los gobiernos municipales, como es el caso, por ejemplo, que sufrimos todos de los reformulados de presupuesto. Imagínense antes, el Consejo Municipal aprobaba y listo. En cambio ahora aprueba el Consejo Municipal, aprueba la Asamblea, aprueba esto y el reformulado está saliendo el 30 de diciembre. Esos son los elementos que yo quería proponerles. Tenemos tareas a mediano y a corto plazo y esperamos que este pacto fiscal que nos une a todos los departamentos por igual pueda realmente representar una nueva visión de lo que es Bolivia. Gracias.